Hola, yo soy Nevar y esto es Resolviendo Aprendo en Casa y hoy te traigo el día 4 de la semana 37 del quinto de secundaria correspondiente al curso de matemáticas. Y sin más que decir, iniciamos. Situación 1. Observa las siguientes tablas elaboradas con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre el uso de tecnologías de la información. Hogares con acceso a servicios y bienes de tecnología de información y comunicación TIC, telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable, computadora e internet. Año de estudio 2015 al 2019 y 2 trimestres del 2020. Entonces tenemos un cuadro donde se muestran los porcentajes. Entonces, como el título lo dice, tenemos una columna de años que van desde el 2015 hasta el 2019 y los porcentajes de las viviendas peruanas que cuentan con algún tipo de servicio, como son la telefonía fija, móvil, televisión por cable, computadora e internet. Y vamos a ver un poco la tabla. Como podemos ver, la telefonía fija en el 2015 era del 24.5%. El 2016 era 23%, el 2017 era 21%, el 2018 20%, el 2019 era 19.1%. Como podemos darnos cuenta, la telefonía fija ha ido decreciendo durante los 5 últimos años. Por otro lado, la telefonía móvil es un servicio que año tras año ha ido creciendo, ha ido pasando de 87 a 88 a 90, nuevamente en 90 y al 92%. Otro servicio que ha crecido es la televisión por cable, pasando de un 36 a un 38% en los 5 años. Y como puedes ver, año tras año tiene un crecimiento. Un servicio que más o menos permanece constante es el tener una computadora en un hogar. Y como podemos ver, el número de viviendas que más o menos cuenten con un hogar son de 32 o 33%. Eso quiere decir que 33 viviendas de cada 100 viviendas tienen o cuentan con una computadora. Por otra parte, el servicio de Internet es el servicio que más crecimiento ha logrado durante los últimos 5 años. En el 2015 que era de 23, ha llegado hasta un 35.9% en el 2019. Y tenemos la segunda tabla, que nuevamente hace referencia a los servicios ya antes mencionados, pero ahora solamente en los 2 primeros trimestres del presente año. Por ejemplo, la telefonía fija ha disminuido de un trimestre al otro en 5%. La telefonía móvil ha aumentado, la televisión por cable ha disminuido bastante, la computadora ha disminuido un poco y el internet ha crecido solamente 0.6%. Entonces, en base a ello nos piden calcular las siguientes preguntas. A. De acuerdo a la coyuntura actual, ¿cuáles de los servicios y bienes de las tecnologías de información han permitido desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto? Represéntalos mediante gráficos estadísticos e interprétalos. B. ¿Consideras que las variaciones y tendencias se debieron a la declaración del estado de emergencia? Justifica tu respuesta. Calcula el promedio porcentual y el cuartil 2 de los hogares peruanos que disponen de una computadora. Entonces, muchachos, aquí tenemos nuestra tabla estadística. Y como podemos ver, la telefonía fija está representada por las barras de color verde, la móvil por las barras de color naranja, la computadora por las barras de color ploma, la televisión por cable por las barras de color azul y el internet por las barras de color roja. Entonces, como puedes notar, la telefonía fija ha ido disminuyendo de 24 hasta un 19. Si trazas una recta, te darás cuenta que esa recta es decreciente o tiene pendiente negativa. Por otro lado, la telefonía móvil año tras año ha incrementado sus valores. La computadora más o menos se mantiene constante, mientras que la televisión por cable también muestra un crecimiento. Y por otro lado, el servicio que más crecimiento ha obtenido es el de Internet, que como ves aquí solamente presenta un 23.2%, en el último año que es 2019 presentó un 35.9%.
O sea, casi 36 hogares de cada 100 hogares cuenta con este servicio. Entonces, ¿qué podemos decir, muchachos? Decimos, el servicio de telefonía fija ha ido disminuyendo año tras año, y entre los años 2015 al 2019 este servicio se redujo en 5%. Además, para el 2019, solo 19 de cada 100 familias contaban con este servicio. La telefonía móvil creció año tras año entre los años 2015 al 2019, logrando un 5%. Además, en el 2019, 92 de cada 100 familias contaban con este servicio. La computadora ha presentado pequeños crecimientos y decrecimientos durante los años 2015 al 2019, pero en general el número de familias que cuentan con este servicio se mantiene constante durante el periodo del estudio. La televisión por cable es un servicio que ha presentado un ligero crecimiento del 2% entre el periodo 2015 al 2019 y 38 de cada 100 familias cuentan con este servicio. Y el servicio de Internet viene creciendo año tras año y ha logrado un crecimiento del 13% en el periodo estudiado. Y como lo vuelvo a recalcar, es el servicio que más crecimiento ha obtenido. Tenemos el segundo gráfico, que corresponde a los 2 primeros trimestres del presente año. Como puedes ver, la línea verde, que es de telefonía fija, muestra un decrecimiento en este servicio. La telefonía móvil, que son las barras naranjas, muestran un crecimiento del 5%. La computadora muestra un decrecimiento entre estos dos periodos. La televisión por cable también muestra un decrecimiento y pasa de 35 a 33. Y el servicio de Internet muestra un pequeñísimo incremento del 0.6%. Entonces, pregunta A. De acuerdo a la coyuntura actual, ¿cuáles de los servicios y bienes de las tecnologías de información han permitido desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto? Represéntalos mediante gráficos estadísticos e interprétalos. Entonces podemos decir, los servicios que han permitido desarrollar de mejor manera posible la educación virtual son la telefonía móvil y el servicio de Internet. Además, ambos son los únicos servicios que mostraron crecimiento en el segundo trimestre del 2020, que es el trimestre donde ya se había instaurado el aislamiento social y ya habían iniciado las clases virtuales. Tenemos la pregunta B, que dice, ¿consideras que las variaciones y tendencias se debieron a la declaración del estado de emergencia? Justifica tu respuesta. B, sí, por ejemplo, la telefonía fija es un servicio que hace años viene siendo reemplazado por la móvil y en la actualidad este servicio está presente con más frecuencia en negocios y oficinas locales que lamentablemente debieron ser cerrados por el aislamiento social o la cuarentena. Además, el servicio de TV por cable pudo verse afectado por la disminución de los ingresos familiares iniciada la cuarentena, y en esta situación solamente las familias podían optar o considerar mantener solo aquellos servicios imprescindibles. Y uno de esos servicios imprescindibles fue la telefonía móvil, que incluso tuvo que verse aumentado para que sus hijos pudieran acceder a las clases virtuales. O sea, muchachos, estas variaciones en los servicios de todas maneras han sido afectados por las medidas que el gobierno ha tomado para hacer frente al aislamiento social, o mejor dicho, a la pandemia. Situación 2. Durante el aislamiento social, algunos hemos estudiado de manera virtual y otros hemos trabajado de manera remota. En este contexto, Internet y las herramientas tecnológicas han jugado y juegan un papel muy importante. Roberto es estudiante y cuenta con la información en una tabla sobre el uso del servicio de Internet a través del teléfono celular según grupo de edad. Como podemos ver, muchachos, se nos facilita una tabla con datos agrupados en rangos. Además tenemos las frecuencias y como podemos ver, tenemos 436 datos. Y como pregunta nos dice, ¿qué edades tienen el 40% de la población de menor edad que usa el servicio de Internet a través del teléfono celular? Entonces, muchachos,
vamos a dar solución a la pregunta A. Y lo primero que hay que hacer es analizar el enunciado. ¿Qué edades tienen? El 40%. Entonces marcamos ese 40%. Y de la población menor de edad. Entonces nos dice el 40% de menor edad. Y si ya te habrás dado cuenta, entonces aquí te lo voy a explicar de mejor manera. Tenemos un número de datos que va desde el 0% hasta el 100%, o sea, el total de datos. Y los deciles lo dividen de esta manera, de 10 en 10%. Por ejemplo, el decil 1 divide el 10% y el 90%. El decil 2 el 20% y el 80% respectivamente. Y como puedes ver, el decil 4 es mayor al 40% de los datos menores. ¿Te das cuenta? Nuevamente te lo repito, el decil 4 es un número mayor al 40% de los datos menores de todos nuestros datos. Entonces, ¿qué hay que hallar en la pregunta A? Simplemente hay que hallar el decil 4. Entonces, y para hallar ese decil es necesario tener nuestros datos agrupados y adicionalmente la columna de frecuencias acumuladas. ¿Y cómo calculo el decil 4? Con la fórmula general de los cuantiles, donde L inferior es el límite inferior de nuestro rango de trabajo. Pero mejor, primero vamos a ver más fórmulas. Por ejemplo, tenemos también la fórmula de la posición. ¿Y qué es J? J es el número del decil que deseamos calcular. Y en este caso deseamos calcular el cuarto. Por consiguiente, J vale 4. N es el número de elementos, que como ya hemos visto vale 436. Y N mayúscula es el número de partes en el que se divide todos los datos. Y en este caso, como estamos hablando de deciles, nuestros datos se dividen en 10 partes. Entonces N mayúscula valdría 10. Entonces vamos a hallar la posición. Reemplazo los datos y me sale que la posición es 174.4 y yo lo puedo redondear a 175. Entonces ahora procedo a hallar este 175 en la columna de las frecuencias acumuladas. ¿Y dónde se ubicará este dato número 175? Como podemos ver, la frecuencia acumulada 1 contiene a los datos menores a 67, o sea, desde el 1 hasta el 67. La frecuencia 2 contiene a los datos desde el 68 hasta el 149. Y la frecuencia acumulada 3 contiene a los datos desde el 150 hasta el 243 y nosotros estamos buscando el 175. Entonces nuestro rango de trabajo será, o nuestro intervalo de trabajo será este, que es donde se ubica el elemento 175. Entonces ahora lo único que nos queda es aplicar la fórmula. Este L inf es el límite inferior de nuestro rango de trabajo, que en este caso será 18. J, que ya sabes que vale 4, N, que es el número de datos que vale 436, N mayúscula que vale 10, F mayúscula y menos 1. Como ya sabes, F mayúscula es la frecuencia acumulada y I menos 1 significa la frecuencia anterior a nuestro rango de trabajo. F sub I es este, F sub 3, pero F sub I menos 1 sería F sub 2. Entonces F sub I menos 1 valdrá 149. Entre F minúscula sub I, que es la frecuencia absoluta. Y como puedes ver, en este caso F sub I es F sub 3, que vale 94. Por la amplitud, que es la diferencia entre los límites, que sería 24 menos 18. Entonces reemplazo todos esos números y tengo esta expresión. La desarrollo y obtendré que el decil 4 será igual a
19.62 y yo lo puedo reemplazar o redondear a 20. Entonces el decil 4 es 20 y ese 20 es mayor a todo el 40% de datos. Entonces, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué edades tienen el 40% de la población de menor edad que usa el servicio de internet a través del teléfono celular? Entonces puedo decir que ese 40% menor a 20, que es el decil cuarto, tendrán edades desde 0 hasta 20. Por lo tanto, puedo decir que esa población tiene edades menores o iguales a 20 años. B. El municipio de la provincia donde vive Roberto está otorgando un bono de apoyo para seguir estudiando a las personas cuyas edades se ubican por debajo del quintil 2. Si Roberto tiene 18 años, será beneficiado con este bono. Entonces, muchachos, para saber ello hay que calcular el quintil 2. Y como ya sabrás, los quintiles dividen el número de datos en 5 partes, del 20, 40, 60, 80%. Entonces J valdrá 2 y N valdrá 5. Entonces nuevamente necesito la tabla y lo único que debo hacer es aplicar la fórmula. Pero para ello primero hallo la posición. Entonces reemplazo J por 2, N minúscula, que es el número de datos, que es 436, entre el número de partes en el que se dividen los datos, que es 5. Y eso me resulta 174.4, que lo redondeo a 175. Y nuevamente ese número lo ubico en la columna de frecuencias acumuladas. Y busco, en el primero se encontrarán los datos de 1 a 67. En el segundo se ubicarán los datos de 68 a 149. En el tercero se ubicarán los datos del 150 a 243. Entonces, ese rango es el que me interesa. Y lo subrayo. Entonces, aplico la fórmula. Límite inferior para este rango será 18 más J, que vale 2, N, que vale 436, N mayúscula, que vale 5, menos la frecuencia absoluta anterior a nuestra frecuencia o a nuestro rango de trabajo. Si la frecuencia en nuestro rango de trabajo vale 243, ¿cuánto vale la frecuencia anterior? Es esta, la que está a su arribita, y vale 149. La frecuencia posterior, ¿cuál sería? La que le sigue, que sería 340. Pero en la fórmula dice F mayúscula I menos 1. En este caso, este I vale 3 y 3 menos 1 es 2. Aquí está F2 y por eso usamos 149. Entre F minúscula sub I, nuevamente I vale 3. Entonces el F sub 3 minúscula vale 94. Por la amplitud, que es la diferencia de los límites. Entonces reemplazo los valores y tendré esta expresión. Y resolviendo tendré que el quintil 2 vale 19.62 y lo redondeo a 20. Entonces, ¿qué puedo o cómo lo interpreto esto? Me decía que el municipio dará el bono a personas que tengan edades menores al quintil 2, que es 20 años. O sea, el municipio da el bono a personas que tengan edades menor a 20 años. Y como Roberto tiene 18 años, podemos decir que el quintil 2 es 20 años y como Roberto tiene 18 años será beneficiario del bono. Además de ello, quiero hacerte ver esta tablita que hace una relación entre los cuantiles. Y como puedes ver, algunos son iguales, porque como habrás visto, el ejercicio A y el ejercicio B son iguales o idénticos. Primeramente vamos a analizar esta primera recta. Y como puedes ver, el decil 1 con el percentil 10 tienen el mismo valor. De igual manera, el quintil 1, el decil 2 y el percentil 20 también tienen el mismo valor. Y lo que nosotros hemos hallado es el quintil 2 y el decil 4, que tienen el mismo valor, pero además de ello también coinciden en valor con el percentil 40. Como puedes ver, muchachos, si tú hallas el cuartil 2, también estás hallando el decil quinto o el percentil 50. Es por eso que los números o que los cálculos son iguales.
Es así, muchachos, que hemos dado solución a las situaciones de la semana 4. Y sin más que decir, me despido de ustedes, sin antes desearles una feliz Navidad y espero verlos en el siguiente video.